Mm. Hola, muy buenas noches a todos. Me permito presentar, soy el ingeniero Manuel Colina y por parte de Ingenieros Eléctricos voy a ser el instructor calificado para explicar lo que viene siendo el software de ETAP en este curso que hemos denominado ETA versus Designer. El día de hoy, en este webinar, consiste en explicar ¿cuáles van a ser los tópicos que vamos a estar hablando durante el desarrollo del curso de TAP versus Design? Sobre todo los tópicos del software de TAP. Sin antes, primero explicar qué es el software, en qué consiste la herramienta y daremos pasos con cada uno de los contenidos programáticos que tenemos pautado para este curso y dar como una breve explicación de cómo serían las temáticas y módulos de cómo se estarán impartiendo las clases. Ingeniero Manuel, muy buenas noches. Si quieres, quita tu recuadro, por favor. Ah, perfecto, disculpen. Ok, ahora sí. Bueno, primero, ¿qué es ETA? ETA, por sus siglas, significa Electrical Transient Analysis Program, que viene siendo programas de análisis de transitorios eléctricos. Esto es una herramienta que fue desarrollada en los años, de los años 80 por el doctor Farros Sacco, en el cual es un software para sistema de energía. Es un software usado por técnicos e ingenieros de diseño fundamentalmente para hacer simulaciones de sistema de energía, incluyendo los sistemas de tierra, el seguimiento de flujo, de potencia y otros estudios eléctricos. La primera versión fue sacada en el año de 1984. Es una herramienta que tiene alrededor de 40 años, o un poquito más de 40 años. Hoy en día el software digamos, es propietario por los verdaderos dueños. Hoy en día es la empresa Schneider, la cual adquirió la franquicia ETAP en el año 2022, más que todo durante el tiempo de la pandemia, aunque trabaja como empresa independiente. La herramienta está, tiene varias certificaciones. Más que todo, entre las certificaciones para su desarrollo correcto y uso, está la IEEE 730, tiene aval de la ISO 9001. A su vez también tiene aval de institutos canadienses, también tiene aval de institutos europeos. Y en cierta forma se puede decir que es un software que no solamente me permite hacer el cálculo de distintos parámetros de electricidad, sino que estos cálculos están avalados en normas. Normas que pueden ser normas americanas, pueden ser normas europeas o normas de otros continentes. La herramienta está dividida a su vez en varias facetas de desarrollo. ¿Ok? Esas facetas de desarrollo suelen ser 6. Tenemos la faceta de lo que se denomina la red eléctrica. A su vez está la parte de análisis y simulación. Hay módulos que la empresa desarrolladora del software denomina ingeniero y constructor, operación y mantenimiento, automatización y gestión de datos y proyectos. En la parte de la red eléctrica, su módulo más importante viene siendo lo que es ETA Power Simulator, que es en donde uno hace generalmente la mayoría de los cálculos eléctricos. Sin embargo, también la empresa, a través del software de ETA, tiene otros módulos como el ETA Strike y
puede tener integración con otros software como pueden ser Caneco, Caneco en su versión de baja tensión, en su versión de módulo de electricidad. También tiene relación con el software de AutoCAD. A través de módulos de cálculo, entre los módulos de cálculo que más se destacan está lo que viene siendo arco eléctrico, protección y coordinación, flujo de potencia, estudios dinámicos y transitorios, análisis de red de distribución y análisis de sostenibilidad. Hay una opción denominada ingeniero y constructor, en el cual son módulos de interacción con expertos, que son los desarrolladores del software de TAP, la cual viene siendo SI Eléctrica, SI Eléctrica Expert, SI Eléctrica 3D Panel y SI Eléctrica PLM. En la parte de operar y operación y mantenimiento, también la herramienta pudiera estar integrado a la red. En este tema de integración de la red, uno pudiera visualizar lo que puede ser gestión de energía, gestión de generación de electricidad. A su vez, se puede brindar módulos de entrenamiento para operadores de red, gestión de activos y lo que viene siendo los reportes de documentos en base a toda esta parte de gestión. Ya por último, lo que viene siendo la opción de automatización y optimización. Más que todo va dirigido es al tema de microRED. Es decir, si el software está hemos adquirido una licencia en la cual uno puede integrarlo a la red, el software pudiera brindarte bajo situaciones extremas opciones que pueden ser aplicables al uso de diseño. Es decir, por ejemplo, si yo pudiera tener una red en la cual una línea la tenga sobrecargada y la herramienta puede em, pudiera brindarte la opción o la recomendación de decirte, bueno, esta línea quizás lo mejor es que se haga una desconexión o puede hacer una estimación de carga en un determinado tiempo. Ya por último, está lo que viene siendo la gestión de datos y proyectos, en la cual son aplicaciones externas, además del software, como pueden ser aplicaciones móviles en el tab. Puedo tener una aplicación de una red interna en el cual varias personas puedan trabajar al mismo tiempo en el mismo diseño. O pudiera ir a un catálogo interno del desarrollador del software en donde yo pudiera descargar librerías específicas de los últimos productos de distintos fabricantes, que viene siendo el SI catálogo web. En cuanto a las temáticas, ¿cuáles van a ser las temáticas que vamos a estar viendo en el curso? Ya la vamos a ubicar un momento. Creo que la tengo por acá. Ok. En el caso del software de TAP, en cada clase se estará explicando un módulo, siendo el primer módulo el módulo de diagrama unifilar o elaborar un diagrama unifilar, ¿ok? Que acá lo hemos denominado como el módulo de iniciación. Acá la intención de la primera clase es enseñarle al participante cómo a través del software poder colocar distintos elementos como puede ser un transformador, un motor, un generador, cómo se coloca una línea de transmisión, cómo se coloca un cable, cómo se elabora una barra, entre otros elementos que se utiliza en sistema de potencia. Seguido a eso, lo que viene siendo el módulo 1 viene siendo el análisis de flujo de carga en AC, en el cual acá se estará explicando las distintas herramientas de
lo que viene siendo este tipo de estudio. Y a partir de acá, cada módulo de estudio va a ir asociado a una normativa. Es decir, no solamente consiste en aprender a utilizar el comando, sino a entender cómo el desarrollador del software se basó en aplicar este módulo y en cuál norma lo utilizó. Entonces aquí, durante las sesiones, estaremos explicando distintos tipos de normas de estudios eléctricos, ya sea norma americana, norma europea o ambas, y llevarlo, digamos, de la parte teórica a la parte práctica. Entonces, el módulo 1 sería análisis de flujo de carga en AC. A su vez, el módulo 2 sería cortocircuito. Aquí en cortocircuito estaremos haciendo un repaso de lo que viene siendo la norma ANSI y IEEE, específicamente la 399 es la norma con la cual estaremos trabajando. Y estaremos explicando también lo que viene siendo la norma IEC. En el caso de la norma IEC, en el software Data hay dos tipos de normas IEC. Una dirigido para sistemas eléctricos y otra que viene siendo un poco más específica, más que todo para lo que es el tema de industria militar. También hay otro módulo, que es el módulo GOS. Este módulo GOS es una norma rusa. ¿Okay? Esto también viene incluido en el software y uno también puede hacer el estudio en caso de que yo estuviese trabajando bajo ese estatus. Luego estaremos hablando de lo que viene siendo arranque de motores, tanto arranque de motores estáticos como arranque de motores dinámicos. Estaremos viendo esos dos tipos de estudio eléctrico basado en motores eléctricos. Seguido a eso, estaremos explicando lo que es el módulo de la red de puesta a tierra. En este caso, el software DETA realiza el estudio mediante dos aplicaciones, lo que viene siendo la IEEE, más que todo la IEEE 80, y la FEM, que es otra forma de hacer estudio para determinar lo que viene siendo el tema de sistema de puesta a tierra. Llegando a lo que podríamos decir la mitad del curso dirigido a lo que es la parte de TAP, estaremos explicando lo que es el módulo de coordinación de protecciones. Aquí nosotros hemos decidido dictar este módulo durante dos clases porque es un módulo eh, un poco extenso, ¿ok? La parte de coordinación de protecciones va a estar más que todo basado en qué tipo de protección se vaya a aplicar, ¿ok? Si yo voy a hacer una protección dirigida hacia motores eléctricos, tenemos que entender lo que viene siendo la filosofía de cómo se protege un motor, cuáles son los comandos que ofrece la herramienta cuando yo voy a hacer un estudio de coordinación de protecciones y cómo llevarlo a la parte de la práctica. Y aquí estaremos explicando cada elemento a proteger, es decir, lo que puede ser una protección a motor, una protección a transformador, a fuente de energía, como puede ser un generador, protecciones a cargas, a líneas, perdón, a banco de condensadores. Cada elemento lo estaremos explicando y cuál sería la protección típica a utilizar. En la parte de coordinación también estaremos haciendo uso de una herramienta que viene asociada con el software de TAC que se llama la herramienta STAR. La herramienta STAR o módulo STAR es una aplicación que me permite generar la curva de protecciones junto con un módulo en donde me estará indicando si estoy protegiendo o no el elemento que quisiera proteger, ¿vale? Seguido estaremos también hablando de arco eléctrico. Este,
Para nadie es un secreto que en estudios eléctricos es cada vez más común la solicitud de este tipo de estudios. ¿Ok? Más que todo porque un arco eléctrico, en la mayoría de los casos, viene siendo una falla producida por maniobra. Bueno, en la mayoría de los casos. Acá, en el caso del módulo de arco eléctrico, llevaremos la parte, llevaremos una parte práctica, haremos una simulación y lo que viene siendo el contenido que se nos solicita. Cómo va a ser el tipo de informe, cómo viene siendo las áreas a proteger y lo que viene siendo la elaboración de las etiquetas que se estaría colocando en los equipos. Ya finalizando lo que viene siendo el tema de AC, va a haber dos tópicos relacionados al tema de DC. El primero viene siendo el análisis de flujo de carga en DC. Acá explicaremos cómo es la barra para dibujar un diagrama unifiliar en DC, los elementos quizás más importantes que no vamos a conseguir en DC, como pueden ser rectificadores, convertidores, paneles solares, banco de baterías, generadores o motores en DC. Eso lo estaremos explicando junto con el comando de flujo de carga. Y el último tema que estaremos explicando en el tema del software de TAP viene siendo el módulo de cortocircuito en DC. ¿Ok? Acá daremos repaso por las dos normas, tanto la norma ANSI como la norma IS y lo que viene siendo la edición de caso de estudio. Entonces, yéndonos un momento al software de TAP, la versión que vamos a estar trabajando para el curso hasta los momentos, y lo decimos responsablemente, viene siendo la versión 22.5. Hoy en día la versión más actual que se consigue en el mercado viene siendo la versión 24. Sin embargo, este, nosotros hemos adquirido la versión 24, pero hemos notado que algunos módulos no están, o por lo menos la versión que nosotros tenemos de ingenieros eléctricos, hemos notado que algunos módulos no están operando de una manera correcta. Entonces, vamos a estar trabajando con la versión 22.5. Si llegásemos a solventar este tipo de fallas, el participante se le estará entonces entregando la versión más actual, que sería la versión 24. ¿Vale? El software está, cuando uno lo va a trabajar, está compuesto por una fila de pestañas que va de la pestaña de edición, que está representada por un símbolo gráfico que viene siendo un lápiz. Pero luego tenemos pestañas como la pestaña de Fire, la cual me permite abrir un proyecto, cerrar un proyecto, crearlo, salvar una librería y a su vez observar cuáles son los últimos 8 archivos con los cuales uno está trabajando. Seguido de eso tenemos la pestaña de edición, la cual nos permite cortar, deshacer, rehacer, así como también hacer algún tipo de zoom en lo que yo me encuentro dibujando. Tenemos la pestaña de vista. En el caso de la pestaña de vista, también me permite hacer zoom, pero a su vez me permite visualizar ventanas de comandos. Estas ventanas de comandos pueden ser ventanas como, como lo que pueden ser las filas que me encuentro acá debajo. Acá por lo menos aquí yo tengo una ventana de comandos rápidos, como puede ser hacer un proyecto nuevo, abrir, guardar, imprimir, hacer un preview de lo que yo voy a imprimir, cortar, copiar y pegar, hacer zoom. Así como otras opciones que se me van a estar mostrando en las pestañas que voy a tener en la parte de abajo.
Luego tengo la ventana de proyecto. La ventana de proyecto más que todo es un módulo en donde está dirigido hacia la información del proyecto que yo voy a realizar. Yo puedo tener en el proyecto distintos tipos de estándar, ¿ok? Yo pudiera tener un estándar IS o yo puedo tener un estándar ANSI, ¿ok? Como el que sea el de mi preferencia. El módulo estándar va a ir más que todo de la mano, dependiendo del módulo de diseño que yo me encuentre trabajando. Es decir, si yo me encuentro ahorita en la ventana de edición y yo le indico el estándar, va a ser el estándar ANSI, todos los símbolos que se me estarán mostrando para yo dibujar un diagrama unifilar van a ser estándar ANSI. Si yo lo voy a trabajar con estándar IS, entonces todos los símbolos o módulos que se me van a estar mostrando vienen siendo justo a lo que corresponde esta norma. Luego tenemos lo que vienen siendo los distintos tipos de sistema de frecuencia. Generalmente, cuando uno va a hacer un sistema de potencia, uno suele trabajar con dos tipos de frecuencia. Puede ser la de 50 o puede ser la de 60. Sin embargo, cuando hay casos en donde se suele trabajar con otro tipo de frecuencia, específicamente cuando son casos como en líneas de transmisión de muy alta tensión, en donde se suele implementar frecuencias como puede ser frecuencia de 400. ¿Ok? Hoy en día que se está haciendo uso de diseño de líneas de transmisión en DC, se suele implementar ese tipo de frecuencia. El sistema de unidad, podemos trabajar con el sistema inglés, podemos trabajar con el sistema métrico. Y a nivel de reportes, podemos tener reporte en base a la fecha en la cual yo estoy haciendo el formato de reporte. Podemos implementar ya sea en modo americano, que es mes, día y año, el modo europeo, días, mes y año, o también métodos asiáticos, como puede ser años, mes y día, que se suelen utilizar mucho en Japón o en China. ¿Ok? Si el reporte fuese a tener alguna variable de unidad monetaria, bueno, acá en la opción de currency, podemos indicar qué sistema monetario se va a utilizar. Por ejemplo, si yo me encuentro, perdón, si yo me encuentro en Colombia, supongamos, bueno, aquí yo tengo el sistema de pesos. Si yo quisiera, estoy en, vamos a ver qué otros países podemos visualizar acá. Tenemos el peso mexicano, tenemos la moneda sol de Perú. Podemos elegir la moneda que vaya asociado al país en el cual yo me encuentro. ¿Ok? A su vez, también en la pestaña de proyecto, no solamente tenemos la opción de información que podemos colocar el nombre del proyecto, la localización, quién es el ingeniero que está elaborando el proyecto y el estatus en el cual se encuentra, sino que también uno puede preestablecer una pestaña de módulo de inicio. Es decir, yo puedo acá configurar en la opción de setting, si yo voy a colocar, supongamos, o yo me dedico a hacer diagramas unifilares y yo quisiera que mi pestaña de inicio pudiera establecer cómo va a estar el orden de las cargas. Es decir, por lo menos, las cargas en AC, cada carga tiene un nombre, ¿ok? Si yo la opción 1 es de diseño, la puedo dejar para AC, para DC o para generación. Pero si yo le quiero colocar un nombre específico, lo puedo cambiar acá. En vez de diseño, bueno, no quiero que se llame diseño, sino que mi primer módulo en carga en AC, vamos a poner carga de, eh, vamos a poner carga inicial.
Entonces, cada vez que yo coloque un elemento en AC y lo vaya a simular y esté la opción 1, todas esas cadenas C van a estar en el módulo inicial. Esto influye mucho cuando uno está haciendo flujo de carga y sobre todo también cuando uno está haciendo estudio de cortocircuito, saber diferenciar cada uno de los casos, ya sea para carga en AC, para carga en DC o para fuentes de generación. Luego tenemos la opción de default. En la parte de default es preestablecer cómo van a estar los elementos iniciales. ¿Ok? Cada elemento que yo me encuentre colocando, sea un nodo, sea un motor, sea un transformador, siempre va a tener condiciones iniciales. ¿Ok? En su primera pestaña, de la pestaña de información, generalmente uno siempre deja o suele utilizar las condiciones iniciales a un 100%. ¿Ok? Pero si yo fuese a hacer un diseño previo en donde me solicitan que, por ejemplo, los nodos, que en este caso están representados como una barra, no quiero que esté al 100%, sino que se encuentre al 60% para una simulación inicial, lo podemos preestablecer en la condición de default. ¿Okay? Así como también establecer condiciones como cuál va a ser la prioridad de lo que vaya a estar conectado en la barra. Si va a estar en condición crítica, si es una condición esencial. Bueno, yo vamos a poner acá que para mí va a ser una condición esencial. ¿Ok? ¿Y qué estatus va a tener el elemento? Si viene siendo como construido, si es nuevo, si es futuro. Vamos a poner que sea futuro. Entonces, bueno, todo desde este momento, cada vez que yo vaya a colocar una barra, va a estar. Aquí vamos a ponerlo habíamos dicho al 60%. ¿Ok? Quiero indicar que va a estar al 60%. Condición futura, condición esencia. Presionamos aquí, OK. ¿Vale? Eso lo puedo hacer con cada uno de los elementos. Lo puedo hacer con las barras, lo puedo hacer con los ramales. Entiéndase los ramales como cables, impedancia, busway, línea de transmisión. Lo puedo hacer con los motores, lo puedo hacer con algún tablero eléctrico. Luego tenemos una pestaña llamada control de revisión. La pestaña de control de revisión más que todo es para flujo de trabajo interno. Es decir, dentro de empresas, cada vez que siempre va a existir una figura de, eh, siempre va a haber una persona que va a elaborar el diagrama unifilar. Pero a su vez, una vez que esta persona haya elaborado el diagrama unifilar, este va a pasar por una revisión. Entonces, en empresas se suele realizar revisiones internas y esas revisiones internas uno la puede planificar a través del software de TAC, en lo que llaman control de revisión. Control de revisión, yo puedo darle un estatus a la persona que hace el diagrama unifilar, puedo darle un estatus a la persona que este, vaya a hacer la revisión. También yo le pudiera dar un estatus a la persona que vaya a modificar la base de datos. Entonces puedo crear varias figuras dentro de un mismo archivo y que cada una cumpla con un rol específico. Luego tenemos lo que es la librería. La librería es nuestra base de datos. Esta es la librería donde uno inicialmente trabaja. ¿Ok? Yo puedo tener aquí mi base de datos de los cables. Entonces acá en la librería de base de datos de cables me muestra todos los conductores que yo tengo para hacer una simulación. En el caso de los cables siempre se me va a estar mostrando cómo va a estar preconfigurado ese conductor. Es decir, cuál es la frecuencia en la cual normalmente funciona ese conductor, qué tipo de conductor es, si es un conductor de aluminio o es un conductor de cobre. Entiéndase cuando es cable, viene siendo un conductor aislado. El nivel de tensión, el porcentaje de clase,
el número de conductores, si es uno o si viene siendo varios conductores en uno solo, el tipo de capa de aislamiento, más que todo la capa externa. El source viene siendo es la norma de fabricación en la cual se prueba el conductor, ¿ok? Cada fabricante de conductor, cuando lo desarrolla, él va a estar probado por laboratorios y estos laboratorios se basan en normas, ¿ok? Puede estar la norma de DICEA, puede ser el Código Eléctrico Nacional, pudiera ser alguna norma europea. Entonces acá, en opción de source, me estará mencionando en cuál norma estaría basada. Y también el tipo de instalación. El tipo de instalación es el tipo de canalización en la cual yo voy a colocar el conductor. ¿Ok? Acá en el tipo de instalación suele haber, o el software suele trabajar con tres tipos de instalación, los que se denomina magnética, no magnética y aérea. ¿Ok? Cuando estamos hablando de magnética, no magnética, viene siendo una canalización cerrada. Es decir, que el conductor puede estar dentro de un tubo. ¿Ok? Este tubo puede ser un tubo de PVC, que puede ser un tubo de plástico, o puede ser un tubo metálico. ¿Ok? Pero acá el software me lo va a diferenciar es en magnético o no magnético. También está lo denominado overhead, es decir, yo el cable lo voy a tener al aire libre, pero el tipo de instalación pudiera ser, por ejemplo, una bandeja portacable, ¿vale? Una bandeja portacable abierta. Bien. Entonces, así nos estaría mostrando lo que viene siendo la librería de cable. Dentro de la capacitación va a haber algunos ejercicios en donde el participante pueda crear su propia librería. Es decir, yo como instructor le voy a entregar al estudiante una serie de catálogos. Puede ser un catálogo de un conductor, puede ser un catálogo de un breaker, puede ser un catálogo de un motor. Entonces la idea es enseñarle cómo crear su propia base de datos, ¿ok? Y quizás eso puede ayudar a su fortalecimiento profesional porque a veces uno se deja guiar por la librería y no trabajamos con lo que conseguimos en el mercado. Y esa es parte de la intención. Entonces, acá en la librería tenemos librería de cables, tenemos librería de motores y también tenemos librería de dispositivos de protecciones, como puede ser fusible, breaker en alta tensión, breaker en baja tensión. A su vez, también podemos crear este, lo que viene siendo filtros armónicos. Eso también se puede realizar en el software. Las reglas, o lo denominado la pestaña Rules, la pestaña Rules es cuáles van a ser las condiciones normativas en las cuales se va a basar el software para desarrollar o hacer un cálculo eléctrico. Hay reglas específicas, vale la redundancia, específicamente en lo que viene siendo los estudios de coordinación de protecciones que se llama Star Auto y lo que viene siendo estudios de armonía. ¿Por qué reglas específicas? Porque en base al módulo que yo le haya indicado, la herramienta evaluará el diseño. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de coordinación de protecciones, yo tengo que indicarle al software en cuál módulo normativo va a estar basado la evaluación de esa coordinación. Por ejemplo, si yo indico que va a ser ANSI-NEP, NEP viene siendo por su sigla National Electrical Code, viene siendo Código Eléctrico Nacional. Entonces, el software me va a evaluar la coordinación de protecciones, ya sea en base a todas estas normas americanas. La NFPA 70, que es el NEP, la IEEE 242, la IEEE 446, la C37.91 y la C37.96. Si yo menciono que va a ser la IEC,
aunque acá no me menciona una descripción, vienen siendo las normas europeas. Ya por último, lo que viene siendo la pestaña Real Time, esto más que todo va dirigido es para las empresas que han adquirido el software de TAG y lo va a conectar a la red. Entonces aquí podemos ver módulos en tiempo real que ofrece el software de TAG. Pero esto no lo estaremos abordando. Lo que viene siendo Datas X viene siendo es la integración que tiene el software de TAG con otros software. ¿Ok? Yo puedo relacionar por lo menos mi diseño con aplicaciones de Aveva, más que todo Aveva en el módulo de electricidad, con SmartPlan, con AutoCAD, con Revit. Yo puedo exportarlo, mi diseño, a otro software de cálculo, como puede ser PSK o MTP. Disculpen. O puedo traerme información, ¿ok? Ya sea en archivo en Excel. Puedo también información de otro software, como puede ser Easy Power, como puede ser el Saime. Me lo puedo traer para acá. Ya las últimas opciones, como pueden ser ventanas, estos son más que todo ventanas de visibilidad, que yo puedo tener varias ventanas en un mismo módulo y puedo así observar cada simulación. Es decir, en cada ventana puedo desarrollar una simulación distinta y observarla al mismo tiempo. Entonces, esto viene siendo todas las pestañas que tiene el software a nivel de comandos. A nivel de diseño, mi primera opción de diseño que voy a tener acá viene siendo la opción de edición, la cual me permite, observándolo desde el lado derecho, lo que viene siendo las opciones para elaborar un diagrama unifilar. ¿Okay? Dentro de las opciones voy a tener representado lo que viene siendo una barra o un nodo, mejor conocido como bus. Distintos tipos de transformadores, puede ser transformadores 2 de Banado, transformadores 3 de Banado. Puedo tener también transformadores con delta abierto, transformadores reguladores, transformadores en conexión SCOP o transformadores en conexión en zigzag. Ya lo que viene siendo el tema de nivel de equipos en AC, nos podemos conseguir línea de transmisión, podemos conseguirnos cables, podemos conseguirnos máquinas eléctricas. Pero acá en el tema de máquinas eléctricas, el software de esta diferencia el uso al cual yo le voy a dar a la máquina eléctrica. Es decir, puedo conseguirme el comando de máquina de inducción. Una máquina de inducción, si yo la voy a colocar, supongamos, yo debo de mencionarle a la herramienta cómo va a ser su tipo de aplicación. Si va a funcionar como motor o si va a funcionar como generador. Dependiendo de la opción que yo le esté mencionando acá, las siguientes pestañas se van a estar configurando en base a esta aplicación. ¿Okay? Si yo le indico que va a funcionar como generador, bueno, debo de mencionarle cuáles van a ser los datos nominales que va a tener este generador. ¿Ok? Su potencia en vatio o si quiere la potencia en HP, la podemos ir colocando. ¿Ok? Si yo tengo este motor modelado en mi librería, lo puedo traer para acá. Puedo presionar la opción de librería y verificar qué tipo de motor tengo por acá y agregarlo. ¿Okay? Aquí por lo menos he agregado un motor de 3 kilovatios y estos son sus datos nominales. Borrar acá. Pero la situación cambia si la máquina viene siendo síncrona. Porque si la máquina viene siendo síncrona, el software diferencia los elementos. Es decir, yo puedo tener motor síncrono y puedo tener un generador. Pero el comando de generador
funciona como un generador síncrono. Inclusive aquí lo menciona. Generador síncrono edición. ¿Ok? Es decir, que para la opción de síncrona, los elementos de máquinas están apartados. Uno para motor, otro para generador. También podemos conseguirnos elementos como cargas estáticas o cargas variables. Pudiera simplificar mi diagrama unifilar a través de comandos como Compute Network o ACC Compute Motor. Cada uno tiene su propia particularidad. Y también en la parte de abajo tenemos elementos en DC y elementos en instrumentación. Los elementos en DC, bueno, aquí tenemos barras en DC, tableros en DC, cargas en DC. Y lo denominado elementos e instrumentación viene siendo todos los equipos que se suele utilizar para el tema de coordinación de protección. ¿Okay? Primero, se nos muestra lo que viene siendo los elementos transformadores. ¿Okay? Los elementos de medición en donde yo voy a medir corriente y voy a medir tensión, como pueden ser transformador de potencial y transformador de corriente. ¿Okay? Aquí tengo el símbolo de transformador de corriente, transformador de potencial. Luego están los dispositivos que son los relés. Los relés, para la herramienta de TAP, un relé viene siendo el dispositivo que comanda la apertura de un dispositivo de protección. Es decir, es el elemento encargado de accionar lo que viene siendo un breaker o lo que puede ser un fusible, también lo podemos relacionar. Y en el caso de relé, hay algunos relés que vienen numéricos. Cuando viene relé numérico es que viene con una función específica. Por ejemplo, el 27 es un relé de voltaje, el 32 es un relé de reversa, el 81 es un relé de frecuencia, el 21 es un relé de distancia. Pero también dentro del comando de relé, lo vamos a conseguir que puedo tener muchas opciones. ¿Ok? Puedo tener una opción de sobrecorriente o parámetros de sobrecorriente. Puedo tener parámetros para condición de sobrecarga, que es el OLR. Puedo tener parámetros para relés diferenciales. Y también puedo tener parámetros de relé a distancia, ¿okay? Que viene siendo el módulo Star Z Distance. Bien. Todos estos comandos de instrumentación están asociados es más que todo al tema de relé. Ya una vez explicado durante el desarrollo del curso lo que viene siendo el tema de elaboración de un diagrama unifilar, que de eso consiste nuestra primera clase. En las siguientes clases se estará explicando los comandos, como lo dije hace unos minutos atrás, que son el comando de flujo de carga, cortocircuito, arco eléctrico, arranque de motores, módulos de protecciones y el caso de flujo de carga en AC y en DC. Por lo menos en el caso de flujo de carga, cada módulo de estudio está asociado a lo que se llama una maleta de caso de estudio. La maleta de caso de estudio viene siendo la configuración en la cual está programado el comando que yo voy a ejecutar. Por ejemplo, para el caso de flujo de carga, me indica que el método como está ahorita configurado la herramienta, el método viene siendo el método adaptativo de Newton-Raphson. ¿Ok? Pero yo también lo puedo utilizar para los de Newton-Raphson o para lo que se denomina fase desacoplada. Puedo utilizar alguno de estos tres. Puedo indicarle a la herramienta cuál es el máximo de interacción con un número de precisión. Y cuando yo vaya a hacer la simulación, cómo poder
indicar y verificar si me encuentro en una condición crítica o en una condición marginal. Es decir, que me mencione distintos tipos de alerta para yo poder tomar acciones preventivas. Entonces, si yo fuese a simular un flujo de carga, yo me ubicaría acá en la opción de correr flujo de carga. El software me estará ofreciendo de cierta manera, resultados, ¿ok? Ya sea en el caso de las barras a un extremo, el porcentaje de la tensión y en los nodos me estará indicando un flujo de energía. Ese flujo de energía puede ser variable, por lo menos en estos momentos. Acá me está indicando que el flujo de energía viene siendo potencia activa y potencia reactiva. Pero yo lo puedo cambiar también a potencia aparente. O pudiera indicar que me mencione el valor de la corriente. Aquí la unidad. Puedo colocar aquí el valor de la corriente con la potencia aparente. Puedo ir variando las opciones de que me esté indicando en cada uno de los nodos. ¿Ok? A su vez, el software, a través de un comando de ver alerta, nos puede mostrar y señalizar cuáles son esos elementos en donde yo tengo que tomar una acción. Por lo menos, tengo acá elementos críticos y tengo elementos que se denominan marginales. En los elementos críticos me están mencionando que aunque tengo generadores, los generadores los tengo en baja excitación. Y la principal razón es porque no están entregando potencia. Es decir, no he colocado cuál es la potencia en la cual va a estar operando nominalmente. Acá en la parte de elementos marginales, por ejemplo, aquí me indica la barra A está operando a 97.6 de su porcentaje de operación. Es decir, ya está llegando casi al 100% de su capacidad. Entonces yo de acá tengo que verificar qué acciones tomar. ¿Ok? En esta condición de bajo voltaje, lo más seguro es que quizás una de las acciones que yo debería implementar es mover el TAD de un transformador. ¿Ok? Para que no me aparezca esta alerta. Entonces quizás ubicándome aguas arriba, posicionándome en este transformador que tengo acá, yo pudiera mover el TAP. Vamos a poner que voy a aumentar acá el nivel de tensión en la barra del secundario. Presiono aquí un momento OK y vuelvo a simular. Ya la alerta que yo tenía acá de baja tensión ya ha sido eliminada porque he movido el TAP del transformador aguas arriba. ¿Okay? Entonces, en el caso del módulo de flujo de carga, parte de la clase estará orientada en cómo identificar esas alarmas y cómo buscar opciones prácticas para solventar. ¿Okay? Aquí sigo teniendo algunos inconvenientes y bueno, debo de ir resolviéndolo uno a uno. En el tema de cortocircuito, en la maleta de caso de estudio, estaremos explicando lo que viene siendo los estándares. Es muy importante el tema de los estándares, porque cuando uno realiza un estudio de cortocircuito, uno trata de determinar varias cosas. Lo primero que uno trata de determinar es la capacidad de interrupción o la capacidad de cortocircuito que va a tener el barraje de mi equipo. En la parte de rango, uno puede indicar cuál va a ser la representación del equipo que yo voy a simular. Para nadie es un secreto que un nodo o una barra viene siendo un equipo. Ese equipo puede ser
un centro de control de motores, puede ser un switchgear, puede ser un switchboard o alguno de los elementos que estoy mencionando acá, o puede ser otro, cualquiera. Supongamos que sea un centro de control de motores. Yo ese centro de control de motores, lo más adecuado es indicarle cuál es la corriente continua en la cual está operando la barra y a su vez indicar la capacidad de interrupción que tenga ese barra, ya sea por norma IS o por norma ANSI. Si yo indico que es por norma ANSI, debo indicar la capacidad asimétrica para que me indique cuál sería el pico máximo a soportar. Si yo indico que va a ser IS, entonces yo de una vez tengo que indicar cuál sería ese valor pico. Entonces, un estudio de cortocircuito me va a ayudar primero a determinar la capacidad de interrupción que va a tener cada una de las barras o saber cuál es el valor mínimo que yo debo de colocar. Segundo, ver cuál va a ser la capacidad también de interrupción de los dispositivos de protección, es decir, cuál va a ser o determinar la corriente de cortocircuito más alta para saber elegir el dispositivo que yo voy a colocar acá. Y tercero, lo que viene siendo el tema de coordinación. Pero todo eso influye mucho el tipo de estándar. En el caso de un estándar americano, durante la capacitación, se estará explicando que un estándar ANSI tiene tres situaciones de simulación. ¿Ok? Cuando yo me voy a la opción de ANSI, el software me estará indicando una opción máxima, una opción 4 y una opción mínima. Mientras tanto, que si yo me voy para un estándar IS, un estándar IS me va a indicar que la simulación puede ser mediante dos opciones. Puede ser la 60909 o puede ser la 61363. La idea de ese módulo o de esa clase es saber diferenciar cada una de las normas y para cuál viene siendo su uso. A su vez, también se estará explicando, vamos a ubicarnos acá, vamos a suponer que voy a hacer un estándar ANSI. Vamos a ver cuál es la barra que voy a fallar. Vamos a indicar que va a ser la barra A. Bueno, aquí me está dando una serie de inconvenientes. Más que todo la serie de inconvenientes porque no tengo información del generador. Vamos a colocarla rápidamente. Entonces, vamos a ver en capas, en impedancia, no tengo datos. Vamos a colocar un valores típicos. Pues generador 1, generador 2. Y también me está indicando la herramienta que hay un ciclo cerrado. Entonces aquí hay un breaker que está cerrado, vamos a colocarlo abierto y voy a hacer la simulación. Dice que el transformador 7 está incompatible. Vamos a ver qué está ocurriendo. Valores típicos del transformador. Está bien. Ok, al parecer, aquí está. Este es el problema. Este breaker debería estar abierto. Vamos a ver si ahora con la simulación. Sí, ahora sí. Entonces, cada vez que yo voy a hacer la simulación, en la barra que yo haya elegido, siempre el software me va a estar dando el valor de la corriente de cortocircuito. Este valor de corriente de cortocircuito puede ser ya sea una falla trifásica, una falla de línea tierra, una falla de línea-línea o una falla de línea-línea-tierra. En estas opciones de línea-tierra, línea-línea o línea-línea-tierra, podemos también visualizar qué tipo de falla es. Perdón, qué tipo de resultado queremos. Si queremos el nivel de tensión con 3 veces la corriente en secuencia 0,
o si quiero ver los resultados en secuencia positiva, secuencia negativa o secuencia cero, o los resultados de fase A, fase B y fase C. Por ejemplo, yo quiero ver fase A, fase B y fase C. Cuando presiono el momento OK, entonces aquí voy a tener resultado de corriente, fase A 0, fase B este es el valor, fase C este viene siendo el mismo valor, pero con diferentes ángulos. En el caso de la tensión pasa lo mismo. Está la tensión de la fase A, tensión de la fase B, tensión de la fase C. ¿Okay? Así me lo estará otorgando. En el tema del módulo de arco eléctrico, el módulo de arco eléctrico trabaja de una manera muy similar, como viene siendo el módulo de cortocircuito. En el módulo de arco eléctrico uno elige cuál es la barra que uno va a fallar y después de la opción de parámetros uno configura lo que viene siendo la parte de opciones de arco eléctrico. Es decir, por lo menos primero indicar cómo va a estar configurado lo que viene siendo la distancia de trabajo. Dentro de esa clase se estará explicando lo que son las distintas zonas o las distintas regiones en las cuales se evalúa un arco eléctrico. Cuando se ocurre esta falla, el equipo que se genera la falla, a partir de ese momento, se genera unas áreas. Esas áreas suelen ser entre 3 o 4, dependiendo del año en el cual yo estoy trabajando o haciendo la simulación. Es decir, en el estudio de arco eléctrico vamos a observar, vamos a ubicarlo por acá, que hay varios años de norma. Por lo menos la última norma que tiene, en el caso de la versión 22.5, es la de 2018. ¿Okay? Sin embargo, en la parte de parámetros, cuando hablemos de niveles de energía incidente, van a observar que está la 2021, ¿ok? Está una de 2023, pero esto es más que todo para arcos eléctricos al aire libre, ¿ok? Esto ya viene siendo equipos cerrados, ¿ok? O tableros cerrados. Entonces acá los niveles van cambiando. ¿Ok? Entonces, dependiendo del equipo que va a fallar, cada equipo tiene su estándar de distancia de trabajo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una simulación de una falla que viene siendo un centro de control de motores y el nivel de tensión está entre 5 a 15 kilovoltios o de 5 a 15 kilovoltios, entonces la distancia de trabajo recomendada viene siendo la 91,44 centímetros. ¿Ok? En pocas palabras, el operador debe mantener esta distancia de trabajo como mínimo en el momento en que fuese a hacer algún tipo de mantenimiento. ¿Vale? También uno puede establecer lo que viene siendo el nivel de los guantes, ¿okay? Ya basado en la norma ASTM de 120A, uno indica en base al rango de tensión cuál es la clase de guante que se debería implementar, así como también los límites de aproximaciones. ¿Okay? Acá se me muestra varias normas de otros países en los cuales establecen cuáles son las distancias mínimas. Por ejemplo, esta, que es la norma europea, acá me indica que para hacer un estudio de arco eléctrico, dependiendo del nivel de tensión, me divide en dos zonas, ¿ok? A diferencia de la norma americana que me lo divide en tres.
lo que se llama la zona víctima y la zona de trabajo. La zona víctima, más que todo, viene siendo una alta probabilidad en la cual yo puedo recibir un daño. Es decir, yo estoy trabajando y aunque yo esté manteniendo una distancia mínima, que es la que está acá recomendada, en caso de haber una falla, voy a recibir un impacto. No va a ser de gran magnitud, pero voy a percibirlo. Sumando este diferencial de distancia que se me muestra en la columna de la derecha, que es la zona de trabajo viva, entonces aquí sí yo estoy garantizando de que no voy a tener ningún tipo de daño. Por ejemplo, supongamos que el nivel de tensión sea 45 kilovoltios y me dice que la zona DV para 45 es 1,48, pero lo recomendado es que si yo voy a hacer alguna maniobra, tengo que sumar 1,48 más 0,48 y esto me estaría dando una estancia aproximadamente de, si no me equivoco, de 1,6. Ese valor de 1,6 es la zona en donde yo tengo garantizado de que aunque ocurra una falla, voy a estar, como operador, voy a estar bien. ¿Okay? ¿Qué más podemos hablar de acá? En estudio de arco eléctrico también estaremos explicando el tipo de vestimenta en base al nivel de energía incidente. ¿Okay? La norma me menciona algunas recomendaciones. Por ejemplo, si mi resultado es un nivel B, que sería 4 calorías sobre centímetro cuadrado, aquí me indica que debo de implementar ropa retardante al fuego, ¿ok? O es lo mínimo que se me estaría mencionando, ¿ok? Esa ropa retardante al fuego, hay un rango, ¿ok? Por lo menos aquí me dice que debe ser clasificación 8. Y en el caso de lo que viene siendo el cheer o pantalones, hay un rango que es el rango número 4. Entonces, bueno, elegir el tipo de vestimenta para una situación de falla. ¿Ok? Hay módulos prácticos que también viene asociado al software. Si yo no quiero hacerlo por acá, supongamos el arco eléctrico no lo quiero hacer por acá, yo puedo ubicarme en esta opción de comando rápido en el cual la pestaña de arco eléctrico me muestra, por lo menos, una gráfica de lo que viene siendo las áreas o las zonas de protección cuando se hace la simulación. La parte amarilla viene siendo mi distancia de trabajo. El punto rojo es la zona de energización. Y cada línea, la línea verde, la línea azul o la línea negra, viene siendo zonas limítrofes que se implementan en el estudio de arco eléctrico. ¿Okay? Yo en este comando yo puedo ir estableciendo cuáles son los parámetros nominales, el nivel de tensión, la distancia de trabajo, la puedo ir variando, y cuáles serían los resultados. Aquí en la parte de resultados me indicaría el valor de la corriente de arco, cómo va a estar protegido el dispositivo de protección y en dónde es que ocurre la falla. Y bueno, y los niveles de energía incidente a los cuales se está sometiendo los elementos. ¿Ok? En el caso de los módulos de coordinación de protecciones, cuando uno vaya a elegir un dispositivo, por lo menos yo voy a ubicarme acá y voy a elegir un dispositivo.
Me voy para acá para la opción de librería y voy a elegir, vamos a ver, poner este. Primero, puedo elegir el fabricante. Cada fabricante tiene su propio, vamos a decirlo así, su propio modelo. Que por lo menos yo puedo elegir este modelo de la ABB, indicando el nivel de tensión, el nivel de corriente que yo quisiera y cuál va a ser su try device. Try device más que todo consiste en si el breaker va a ser termomagnético, si va a ser electromecánico. Bueno, uno lo puede acá seleccionar. ¿Ok? Entonces, eligiendo el dispositivo, yo puedo ubicarme acá en la opción de crear vista estrella y uno puede acá visualizar lo que viene siendo la curva de protección del dispositivo. La herramienta esta me permite mostrar las dos zonas de trabajo. Es decir, yo puedo observar en la parte de arriba lo que viene siendo la área térmica o la zona térmica y en la parte de abajo lo que viene siendo la zona magnética. La zona térmica más que todo es verificar en caso de una sobrecarga si el dispositivo opera antes o opera después. Y en la parte magnética lo que viene siendo la parte de cortocircuito, que me interesa que el dispositivo actúe instantáneamente. ¿Vale? También en este tipo de gráfica uno puede incluir lo que viene siendo dispositivos de motores. Más que todo, agregar lo que puede ser una curva de arranque de un motor. Yo puedo ubicarme aquí en la parte del motor, lo ubico aquí. En este momento no me está mostrando nada, pero si me voy para esta opción, bueno, vamos a indicarle un valor de aceleración. A ver qué me muestra. ¿Ok? Entonces yo puedo acá representar una gráfica de una curva de arranque de motores y irle agregando elementos de protección. Eso también se puede ir trabajando en el software retro. ¿Ok? Una vez teniendo mi gráfica y las gráficas de los dispositivos, yo puedo exportar esta gráfica. Inclusive yo puedo también verificar en el caso de un motor, si quiero representar, por ejemplo, la curva de daños térmicos del motor, lo podemos también incluir. Y aquí yo por lo menos aquí tengo la curva térmica del motor y la curva de arranque del motor. Eso lo podemos añadir. Y no solamente con el motor, lo puedo hacer también con el transformador o algún otro dispositivo. En el módulo de arranque de motores estaremos explicando los dos tipos de arranque que hace el software. ¿Ok? La herramienta hace una simulación estática y hace una simulación dinámica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la parte estática yo voy a poder ver el antes, el durante y el después de un arranque del motor. Que puedo ver esos tres tipos de estado en un dispositivo de un motor. ¿Ok? Y a su vez, en la opción dinámica, me evalúa el momento en el cual arranca el motor hasta que finaliza. ¿Ok? Esa situación transitoria que está viviendo el motor durante el proceso de arranque. ¿Ok? Entonces, en la parte de módulo o en el primer módulo, que es el módulo de arranque estático, uno elige el motor, por lo menos yo voy a elegir acá el motor número 1 a través de un evento, indicando que es el evento, supongamos 1, menciono el motor, indica que es el motor número 1 y le indico que va a estar en condición de arranque. ¿Ok? Indicamos arrancar el motor, vamos a ver si nos permite arrancar.
¿Ok? Y yo voy a tener este diferencial de slider de tiempo. Cuando yo empiece a pasar los valores de tiempo, por ahora no estoy teniendo nada, es decir, el motor todavía no ha arrancado. Pero como le indiqué que arrancaba a 1 segundo, aquí el motor me menciona la corriente de arranque que requiere la máquina para poder arrancar y después de 1 segundo, a ver, ok, 532.5 y luego creo que aquí falta aquí agregar una variable más. A ver, vamos a verificar un momento cuánto es la corriente plena carga y después de ese valor debería estar señalizándome lo que viene siendo la corriente plena carga, que es 84.2. En este momento no la está mostrando porque yo no he generado reporte de flujo de carga. ¿Ok? Solamente me está mostrando la corriente de arranque. ¿Ok? Perdón. ¿Ok? Entonces aquí me estaré mostrando la corriente de arranque, pero ya después de esa opción ya me estaría mostrando otros valores que más que todo es la corriente nominal de la máquina. Uno puede generar gráficas. Yo puedo generar gráfica del motor número 1, puedo generar una gráfica de corriente de línea, voltaje en los terminales, ya sea en el motor o en la base de la barra, si es donde está siendo alimentado el motor, la potencia eléctrica, la potencia mecánica, y el software me genera lo que viene siendo esas gráficas. Por lo menos aquí me indica corriente a plena carga, arranca el motor, ¿ok? Y va a tener una corriente constante, que viene siendo aquí creo que es un poquito más de 600 amperios. El voltaje nominal, acá en el voltaje nominal podemos observar que el voltaje antes de que arranque el motor era 98.8 y cuando arrancó el motor hubo una caída de tensión llegando hasta 97.4. Luego, ¿cuánto es la demanda de la potencia reactiva? Acá me la está mencionando, así como la demanda de la potencia real en kilovatios, me la indica acá. También pudiéramos observar lo que viene siendo el voltaje en los terminales del motor. Eso también lo podemos ver en esta gráfica. Y a su vez, si yo quisiera conocer algún parámetro o varios parámetros a la vez, uno puede seleccionar en estas opciones, en estos comandos, chequear cómo va a ir cambiando, en este caso, la máquina. ¿Ok? Por lo menos antes de que arranque, cuándo arranca y cómo o cuáles son esos valores que estamos obteniendo. ¿Ok? Flujo de carga, cortocircuito, arco eléctrico, arranque de motores, módulo de coordinación de protecciones. En el tema de sistema de puesta a tierra, nos vamos a conseguir también con lo siguiente. Sistema de puesta a tierra, para hacer la simulación, la herramienta lo hace mediante dos métodos. Puede ser el método de la IEEE o puede ser el método de elementos finitos. Si me voy por el método de la IEEE, la herramienta tiene figuras típicas, como puede ser una figura rectangular, una figura en T, una figura en L o un triángulo. Supongamos que sea una figura rectangular. Y una vez colocado el elemento, el software me proyecta lo que viene siendo no solamente el conductor de tierra, sino lo que viene siendo la pica, ¿ok? O el electrodo. Yo esto lo puedo configurar ubicándome o presionando doble clic sobre la línea
Y aquí puedo mencionar cuánto sería la longitud en X, la longitud en Y, cuántos conductores en X, cuántos conductores en Y puedo ir agregando, la profundidad en la cual estoy colocando esa malla tierra, si va a ser a 0,5 metros, por debajo o quizá un valor un poco mayor. Número de conductores en X, número de conductores en y el número de electrodos. Eso también lo podemos ir añadiendo. ¿Ok? Ya cuando vaya a ser mi estudio de puesta a tierra, de igual manera voy a tener una maleta de edición en la cual en estudio de puesta a tierra tengo que indicar el peso de la persona que normalmente estaría laborando. Se suele trabajar mucho con 70 kilogramos. ¿Qué método utilizar? El IEEE 80 es el método estándar, pero también tenemos la IEEE 665, que es más que todo para puesta a tierra de generadores. Bueno, esta es la que podemos emplear. Los tiempos de duración de fallas. Si yo tengo el valor de la corriente cortocircuito, puedo colocarla manualmente o irme basado al estudio de corto que yo realicé en el diagrama unifilar y estos valores se estaría actualizando. Entonces, bueno, aquí una vez hecho la simulación, siempre el software me estaría mostrando lo que viene siendo el voltaje tolerable y el voltaje calculado. Voltaje tolerable viene siendo mi rango y el voltaje calculado es el resultado que estoy obteniendo en base a la configuración que yo he realizado. Por lo menos el voltaje de toque yo ahorita no lo estoy cumpliendo. El voltaje tolerable, el voltaje tolerable es 988,7 y el calculado me da 1293. Y bueno, aquí yo tendría que implementar acciones, ya sea aumentando el grosor del conductor o colocar varios conductores en X y en Y. Tengo que ver qué opción es más viable o colocar otros electrodos. Eso me lo indica en este caso el software de ETA. ¿Vale? Bueno, eso sería más que todos los módulos de NAC. En el caso del módulo en DC, como estaba indicando, estaremos explicando el flujo de carga en DC, el cortocircuito en DC, y si llegase a ver el tiempo, hay un módulo que es bastante rápido de explicar, que es el módulo de cargas de batería. ¿Ok? Cómo se dimensiona un banco de batería. Eso también lo podemos, se puede incluir en la capacitación siempre y cuando nos alcance el tiempo. ¿Ok? En la vez pasada, si no me equivoco, fue incluido dentro de la capacitación y existió el tiempo de poderlo explicar. En eso consistiría el curso de ETA. El material que se le entrega al participante, además del software y de las presentaciones, se le hace entrega de una carpeta en la cual está contenida una serie de normas, ¿ok? Normas por módulo, es decir, normas para flujo de carga, normas para cortocircuito, normas para arco eléctrico, entre otros. También catálogos, también se le hace entrega, así como también el archivo base de la clase, que es más o menos como este, y el diagrama unifilar con el cual se estará trabajando, por lo menos para la parte en AC viene siendo este el diagrama unifilar, mientras que en DC se estará trabajando con otro diagrama unifilar. ¿Ok? Bueno, en esto consiste el webinar, darle como una breve introducción, un breve abre boca en qué va a consistir la capacitación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta
que me quieran realizar, bueno, adelante, pueden formularla y yo con mucho gusto la estaré respondiendo. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran saber del módulo que, o de algún módulo que se va a explicar? Bueno, aquí tenemos la intervención de Javier. Cuéntanos, Javier, ¿cuál es tu consulta? Puedes habilitar el micrófono o hacer tu pregunta por el chat. Aislado. Listo, Javier, ya tienes habilitado mi micrófono. Literalmente. Bueno, Javier, No pasa nada. Son juntos. Sí, pero como no estoy aislado, pero ya al lado de ACE está puesta a tierra, normalmente a través de un electrodo de inminento. Entonces, ¿no lo está dando? no logro escuchar a Javier. Tiene el micrófono como apagado, o por lo menos eso es lo que me muestra a mí en la pantalla. Ok, nos hace falta. No tengo ningún conductor puesto tierra en el lado de C. Entonces, ya, Javier, adelante, ya tienes el micrófono habilitado. el mismo punto que veo aquí es el mismo punto que Se volvió a apagar. o sea, no está separado. Entonces me dice, no aislados. Desde el punto de salida de la línea son puesta tierra. ¿Sí? Esa configuración ya viene. No, yo por lo menos no te logro escuchar. Okay. El inversor, Está como el audio del ingeniero Robinson, pero no logro escuchar a Javier. el ingeniero Luis Fernando Cruz. Muy buenas noches, ¿cómo están? Quería, ingeniero, hacerle una pregunta muy particular y es, ¿cuál software es más conveniente para los estudios de conexión de sistemas fotovoltaicos? ¿El ETAP o el DeckSilent? Hola Luis Fernando. Bueno, en el caso de estudio de conexión, quizá el software más conveniente es el software de design, ¿ok? Que ese módulo lo estará explicando el colega, el ingeniero Mora, ¿vale? Pero eso a veces también va muy de la mano del operador eléctrico, ¿ok? Porque dependiendo del país donde yo me encuentre, hay operadores eléctricos que aceptan estudio de conexión mediante el software de TAP, pero en la mayoría de los países de Sudamérica suelen utilizar el software de design más que todo por su lenguaje computacional, que es un lenguaje DPL. Entonces, en ese caso, es más conveniente el estudio por el software de design, en este caso, para el sistema fotovoltaico. Así es, ingeniero. Y diseño de conexión. La otra pregunta es, ¿este curso incluye el desarrollo de los dos software y el aprendizaje o solamente del ETAP? No, el curso aborda los dos software, ¿ok? En mi caso, yo como instructor, yo estaré explicando lo que viene siendo el software de TAP. Mi otro colega estará encargado de explicar el software de design.
otra ¿vale? vez. Y en el tiempo pues el tiempo que va a durar en el curso, uno sale, digamos, que con la competencia para manejar los dos software sin ningún problema. ¿O usted recomienda hacer por aparte Day Silent o por aparte Letap, que es más conveniente? No, obviamente en el curso el participante va a salir manejando operativamente los dos software, ¿ok? Ahora, en el caso, yo voy a hablar, digamos, del software, explicar que en este caso que es el software de TAP, ¿ok? Y mi énfasis va a ser más que todo, o va a estar direccionado es a los estudios más típicos que se suelen realizar en el software de TAP y qué es lo que normalmente se pide en los diseños eléctricos, ¿ok? En el tema de design, aunque no abordo esa capacitación, la abordé mi otro colega, tengo entendido que él estará explicando los distintos tipos de casos de estudios para conexionados a red, ¿ok? Cómo preparar la herramienta para hacer este tipo de simulaciones. No estoy seguro si el ingeniero estará explicando lo que viene siendo lo que es la programación, cómo programar en design. No lo sé, ¿ok? Pero considero que tanto él como yo nos estaremos enfocando es en que el participante sepa, una vez culminado el curso, manejar las dos herramientas, Sí, es importante, Muchas gracias. ¿vale? importante aclararles ahí a los ingenieros que el Deep Silent básicamente está enfocado a estudios de conexión, pero los estudios de conexión requieren algunos cálculos necesarios también dentro de ese diseño detallado de Retia, que comprende, digamos, temas como el análisis de cortocircuito, la coordinación de protecciones, ¿sí? La capacidad de generación distribuida, la cargabilidad, los análisis de flujo de cargas. Todo eso hace parte, digamos, del sistema integral del estudio de conexión. Y lo bueno, digamos, de este es que el CNO 1862, que es el que da los parámetros para hacer el estudio de conexión, pues se actualizó con el CNO 2121, que se actualizó en el mes de marzo del año 2026. Entonces, lo que se va a dictar es lo más actualizado, pero lo tiene muy claro. Y bueno, invitarlos realmente a este curso que va a estar muy interesante. Vale, yo voy a aprovechar el momento para atender la consulta de Javier que escribió por el chat, que no lo pudimos escuchar. Y él pregunta lo siguiente: si dentro del software se puede generar informes que contengan los cálculos. Sí, digamos, cada simulación, ya sea flujo de carga, cortocircuito, arco eléctrico o algún otro más, genera un informe. ¿Ok? Yo puedo generar un informe, ya sea un informe detallado o un informe a nivel de resumen. Un informe a nivel de resumen es que se me entrega los datos preliminares de los elementos a los cuales yo estoy simulando y luego los resultados, ¿vale? Obviamente sí, el software entrega estos tipos de informes. Y también, si yo quisiera, supongamos, llevarme el diagrama unifilar para el AutoCAD, eso también se puede realizar en el software, ¿ok? Voy con el compañero Javier Ibarra, que dice lo siguiente. Dentro del curso, ¿ustedes nos explicarán cómo actualizar la base de datos del software acá? Sí. Yo al inicio cuando estaba explicando los módulos, yo estaba mencionando que dentro de la capacitación voy a enseñar cómo crear base de datos, ¿ok? Cómo puedo crear una base de datos de un breaker, cómo puedo crear una base de datos de un cable o de un motor y tenerla en la librería. ¿Ok? Eso lo vamos a estar explicando. Luego también el mismo compañero Javier
Ibarra nos hace más que todo es una consulta técnica y dice lo siguiente: ¿desde qué potencia se debe hacer o esta es despreciable? Bueno, Javier, en el tema de arco eléctrico no va tanto a nivel de potencia, más que todo es a nivel de tensión. ¿Ok? La norma generalmente nos menciona que es hasta 15 kilovoltios y después de los 15 kilovoltios, viene casos específicos que llega hasta 36 o 45 kilovoltios, que es decir, hasta media tensión. Disculpe. Bien, eso es lo que nos dice en este caso la IEEE, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando son muy pocos equipos, hay consideraciones o hay estatus en donde se nos menciona, en donde nos indica, bueno, como al hacer pocos equipos, no es recomendable hacer un estudio de arco eléctrico, pero ya después, al superar los 1000 voltios, debería tener como un centro de, ya sea un switchgear o un switchboard, y ahí sí debería contemplar un estudio de arco eléctrico. ¿Ok? Ya cuando es baja tensión, se evalúa. Cuando ya supero la baja tensión, sí se debería implementar un estudio de arco eléctrico. O por lo menos eso es lo que dice la IEEE. ¿Vale? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta técnica que me quieran hacer? Con mucho gusto me encuentro a disposición. Así como mencioné el ingeniero Robinson, si más adelante o en estos días quieren hacer alguna otra consulta, pueden escribirle a nuestra directora comercial, a Catherine. Ahí está el número que está colocando el ingeniero Robinson. Y en caso de que Catherine no pueda atender, digamos, su pregunta o consulta técnica, lo más probable es que ella no va a escribir tanto a mí como al ingeniero Mora para poderle responder. ¿Ok? Bueno, de mi lado, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de participar en este webinar y comprender y entender de qué estará basado el curso. Espero, bueno, una vez más, hacerle la invitación a la capacitación. Es nuestra segunda ocasión que dictamos este curso. La primera vez que lo dictamos consideramos que fue todo un éxito. Tuvimos bastante acogida y muy buenos comentarios. Y estoy seguro que esta segunda oportunidad no será para menos. De mi lado me despido deseándole una feliz noche y espero verlo en nuestra próxima capacitación. Que esté todo muy bien. Así es, ingeniero Mauricio. Manuel, realmente, digamos, fue un éxito nuestro primer curso, por eso lo volvimos a lanzar, como habían pedido. Y bueno, digamos que es una bonita oportunidad. Recordemos que un estudio de conexión hoy en día está costando de 5 a 15 millones de pesos, dependiendo de la complejidad. Así que los invitamos a que se inscriban. Empezamos el próximo martes. Catherine les da toda la información, les brinda también todo el brochure de lo que va a ser el curso, de todo lo que pueden aprender. Recordemos que el diseño detallado también comprende muchos cálculos que los podemos desarrollar con estos software. Y bueno, decirles también que van a tener certificado, que van a tener también adicional los software. Nosotros se los compartimos para que ustedes los puedan instalar en sus computadoras. Y bueno, el aprendizaje, pues, de cierta parte depende mucho de ustedes, pero sé que los ingenieros Manuel y el ingeniero Andrés Mora, pues, dan lo mejor para que ustedes
cojan todo el aprendizaje y puedan desarrollar sus propios proyectos. Lo bueno del ingeniero también, Andrés, es que los estudios se hacen basados en hechos reales, lo que se hace realmente con los operadores de red en Colombia y de qué manera se presentan. Entonces, básicamente que ustedes terminan aprendiendo a hacer los estudios de conexión de tal manera que los puedan presentar. Así que no lo duden, estamos dispuestos. Si necesitan de pronto alguna facilidad de pago, con todo el gusto Catherine les da la información y les brinda toda la información para que ustedes puedan hacer el método de pago. También tenemos habilitado pago por la página, por la página web. Ahí lo pueden pagar también por cuotas. Entonces hay muchas facilidades de pago. Cualquier cosa, con todo el gusto estaremos siempre disponibles. Desearles una feliz noche. Gracias a todas las personas que nos siguen en Ingenieros Eléctricos. No olviden siempre invitar más colegas, más amigos, porque seguimos creciendo como comunidad. Ya somos 120,000 personas en Facebook, más de 8,000 en Instagram. Tenemos un canal de Telegram donde tenemos más de 2,000 libros que los invitamos para que ustedes visualicen todos los libros. Ahí tenemos libros de líneas de transmisión, de subestaciones, de sistemas de puesta a tierra, de sistemas de apantallamiento, de protección catódica, de atmósferas explosivas. Están bastantes libros de IEC, de IEEE. Bueno, lo único que no compartimos es los libros de NTC. Hay personas de Icontet, pero hay muchísimos libros realmente que nos facilitan a veces el aprendizaje, que nos dan una claridad de esas dudas que tenemos. Y cualquier duda, cualquier inquietud, no duden a veces en escribirme. Yo normalmente siempre les comparto buen material a ustedes. Hay bastantes libros que les he compartido. Y bueno, también cuando tenemos la posibilidad, pues sacamos de duda a muchas personas. Entonces, esa es la comunidad de ingenieros eléctricos. Gracias realmente por la confianza que todos depositan en nosotros. Y bueno, seguiremos mejorando. Por eso el ingeniero Manuel Colina, que nos acompaña desde España. ¿Qué horario tiene allá, ingeniero? Bueno, en estos momentos son las 2:40 de la mañana. Sí, él está sacrificando su dormida, pero pues aquí estamos brindando la mejor información. El ingeniero también hace parte de una empresa española y bueno, trayendo toda la experiencia desde Venezuela, el paso aquí por Colombia, que también ha estado en algunas empresas. Por eso, la firmeza de lo que se requiere a veces en Colombia, dándole cumplimiento a reglamentos técnicos, RETINAT, a normas técnicas como la NTC 2050 y otras normas asociadas, digamos, a los sistemas de distribución, de transmisión, de generación. Entonces, bueno, muchísimas gracias por sacar su tiempo y acompañarnos en esta capacitación. Los esperamos. Cualquier duda, con todo el gusto. Una feliz noche para todos. Gracias, igualmente.